Viendo en cámara lo que tú recién contabas, con miles de hectáreas que están inundadas a esta hora en la capital de La Papa, como tú decías, la comuna de Carahue, por la salida del río Imperial, que en el día de ayer, o más bien a partir del lunes, ya comenzó a inundar miles y miles de hectáreas productivas, con este producto cultivo de la papa, pero también legumbres, que son el principal sustento de muchos agricultores. Más de 4.500 personas se han visto afectadas con estas inundaciones, con la salida del río Imperial, que te cuento, el río Imperial en esta zona tiene cerca de 400 metros de ancho, y aquí son kilómetros los cuales están inundados por un gran tramo que va más o menos de la comuna de Imperial hasta la comuna de Carahue, pasando por cerca de unos 30, 40 kilómetros donde el río se ha salido, afectando a muchos agricultores y afectando también a los animales, quienes no tienen alimento. Y es por eso que el día de ayer se hizo una especie de posta con distintas embarcaciones, llevando fardos, llevando concentrado de alimentos, principalmente para vacunos, algunos porcinos también, que son el sustento de estos pequeños agricultores, gente que para nada son gente de recursos, gente que de algún modo estos animales son su sustento para luego vender en una feria y poder tener sus recursos a partir de estos elementos, tanto la agricultura como la ganadería. El día de ayer las autoridades llegaron a esta zona. Vino el subsecretario de Agricultura decretando una emergencia agrícola que afortunadamente va a traer más recursos para las personas que lo están pasando mal. Hace 20 años no había una salida del río Imperial de la magnitud de ahora, porque son miles y miles de hectáreas las que están inundadas. Yo no sé si tenemos las imágenes del dron que esta mañana realizó Paulo Quintana. Sí, las vimos. Y ahí se puede ver un poco la magnitud solamente de esta zona, la zona de Champulli, pero son varios sectores los cuales están precisamente inundadas a esta hora. Alejandro, afortunadamente el día paró de llover, vemos que el sol se asomó con fuerza durante esta jornada, luego de varios días que no ha parado de llover aquí en esta zona de la Araucanía. Oye, pero me pasa que el agua pareciera estancada. Es que... O sea, no baja. No, al contrario, sigue fluyendo el agua desde el río hacia sectores de campos. Pero ya no llueve. No, pero sigue... Lo que pasa es que en Cordillera ha llovido el triple de lo que ha llovido en sectores como Carahue. Entonces sigue fluyendo el agua desde la cordillera hacia abajo. Pero si no hay más precipitaciones, porque el escenario es como que estuviera lloviendo, pero en realidad no lo está. No, y además no está esta suerte de corriente hace varios días. O sea, sí, se sigue desbordando el río, para que vean lo colmado que está. Además, todos los ríos, porque uno no puede ver un río como un solo cuerpo. En este caso es el Imperial, que recibe el agua del Cholchol, que recibe el agua del Cautín, y esos van recibiendo otro. ¿Sabes qué? Y todo para atrás se va rebalsando. Claro, aquí vemos un tema, digamos, hídrico y todo, pero el golpe económico para esta zona es tremendo. Sabemos que una de las regiones más empobrecidas de Chile es la región de la Araucanía. Imagínense que ahí el tema de la papa de Carahue es, no solo se vende en todo nuestro país, pero el sustento esencial para todas esas comunidades. Hay muchas comunidades, por supuesto. Había que hablar, mapuche. ¿sabes con quién? Sabes que el golpe a los agricultores es tremendo, el sustento, porque hablas de miles de hectáreas. No, sí, hablaste, algo dijo Ignacio sobre la, no sé, ¿fue Antonio Walker, el presidente de la SNA? De la Sociedad Nacional de Agricultura, que me imagino que debe estar gestionando, quiero creer, ¿no? Una liberación de recursos frescos o algún tipo de ayuda, digamos, con bisagra estatal, subsidio. Porque ahí lo perdieron todo.
Es que cuando uno ve este registro, y además, ojo, el tema de los animales, lo decía Ignacio, el forraje de los animales también se pierde. Sí, pues no, los animales se mueren porque Se el campo, mueren claro, hay porque que van a tienen comer, no tienen que comer. Entonces, uno ve el escenario hídrico complejo, yo no sé, tú nos vas a Ay, contar no, de este pronóstico, porque esto claramente, a pesar que hay sol, esto no está drenando, o sea, está tan saturado el suelo que se convirtió en una gran laguna, Eso. varias zonas agrícolas, eso es la realidad. Pero en el corto plazo no se vislumbra una solución y en el largo plazo el impacto económico es súper grave brutal. para estas comunidades. Ignacio, ¿ha estado entonces la autoridad, Claro, como muchachos, decía, por ejemplo, el presidente de la lo que están SNA? viendo a esta hora es una pequeña embarcación, no sé si ven esa pequeña embarcación de color blanco en medio de esta laguna, que la verdad son campos cultivables. Lo más seguro es que debajo de esta agua había un cultivo de papas y la gente se está movilizando, trasladando de un lugar a otro, como lo vemos a esta hora, en distintas embarcaciones. El día de ayer habían botes Zodiac del GOPE, de bomberos que estaban colaborando con las personas para llevarle el alimento, primero a muchas familias que están en condición de aisladas en distintas casas repartidas por estos campos, pero también el alimento para los animales, en especial fardos. El caso del día de ayer, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, que se trata de la SOFO, Sí. llegó con 6.000 6.000 kilos o 6 toneladas de paja Fardo. que pudieron entregar a los distintos agricultores, Ignacio. también concentrados. Se está realizando a partir del mundo privado esta ayuda, Ah, ya. porque claro, la ayuda estatal Ojo. fue anunciada el día de ayer, Ya. pero va a demorar, como siempre. Sí, po, la- Oye, podemos ver, Ahí está. vamos a describir una el antes y el después. el antes y el después. Mira, es el camino donde está Mira. parado Hay pura Ignacio. agua, weón. Y hacia los lados se ve verde, ahí tiene que haber estado, claro, Yo creo las que papas, esta los imagen cultivos. dice todo. Claro, ahí están los cultivos. Mira todos los cultivos de las No se papas. identifica, pero tiene que haber sido papa, por la mata de la papa. del Sí, tubérculo. sí, no alcanzo a ver la hoja, pero al increíble. parecer es papa. Pero mira, mira, la calle, las plantaciones, son terrenos, en eso súper buenos, son terrenos planos, ¿ah? Sí, claro. Para el cultivo, para los que saben de agricultura, del campo, esto es buenísimo. Un buen gradaje, terrenos planos y sobre todo el tipo también de Suelo. de tierra. Entonces, es claro, imagínate que ahora prácticamente circulan en bote por ese lado y veo que, ¿cuál es el pronóstico de esto? ¿Va a llover? Mañana Porque- vuelven las precipitaciones Oh. e Ignacio, con mucho frío, que ese es otro tema, porque hay mucha gente que tiene el agua en su casa también. Claro, digamos, o sea, ¿no? y las personas están todas en su casa refugiadas o han tenido que habilitar albergues, sacarlas ahí en bote y llevarlas a un lugar más seguro. ¿Cómo ha sido el proceso con la gente, con las personas, con las familias que están ahí? No, la gente está en la casa, no Ya. se van a albergues. Ellos prefieren quedarse en las casas, trasladarse en estos botes, porque tienen que cuidar a sus animales, pues ese es su principal sustento y hay que alimentarlo varias veces al día. Por lo tanto, ellos deciden quedarse en casa. Miren el camino, muchachos. Este es el camino del sector Champulli, que conduce hasta el sector de Imperial Bajo. Es una carretera relativamente nueva, que está cortada. Nosotros, al levantar el dron, nos dimos cuenta también que tiene una especie de socavón más adelante y que corta, claro, lo que decíamos, se tienen que trasladar en bote porque las carreteras en este lugar están totalmente cortadas con varios cruces del río o del agua. En este lugar, Carabineros está resguardando que la gente no pase por este lugar porque puede ser obviamente peligroso. Y también el llamado a la gente, no tratar de pasar por la carretera porque ya han habido especies de socavones, lo que puede provocar algún tipo de accidente. Lo decíamos, el cultivo de las papas, eso va a repercutir también en Santiago y en el resto del país. Ignacio. En el precio, obviamente, de la papa y en el precio también de otros cultivos, como es el caso
de los cereales, de las legumbres, los porotos. Nos decían una persona el día de ayer, se perdió toda la producción de porotos que ya prácticamente la tenía vendida y ahora no la voy a poder entregar. Ya, pero mire, para contextualizar, porque la gente no tiene por qué saber de agricultura y algo me manejo, me tiene entre las patas las vacas. No es temporada, por ejemplo, de cultivo poroto, porque los porotos se siembran en primavera, se cosechan pasado el verano. Pero la gente, ¿qué hace? Los guarda. Los guarda en bodegas, los ensaca esperando hacer, no sé, cuando hay menos, en fin, vender sus productos. Todo eso se mojó. Los granos, los porotos, las lentejas, toda esa zona. Lo mismo las papas de guarda, las papas para semilla. También, todo eso se pierde en ese sector. Ignacio, bueno, y además la ganadería yo creo que urge, porque Ignacio dice la gente se queda con los animales, claro, se queda con los pollos, con los cerdos que tienen ahí, alimento, pues pero si las vacas, agua. las ovejas que están en otros sectores se quedan sin forraje y bueno. Lo que fluye ahí por el camino es el agua del río Imperial que aún sigue desbordada, Ignacio. Sí, es el río Imperial que de alguna manera inundó los dos lados de la carretera. Entonces está tratando de bajar el agua, ha bajado respecto al día de ayer. De hecho, toda la carretera estaba cubierta con agua. Entonces, producto de la gravedad, va pasando de un lado a otro y es el panorama que tiene cortado en este minuto esta carretera relativamente nueva. Hay que decir que hace un par de años estos eran caminos de tierra. A la gente le ayudó mucho que se pavimentara o se asfaltara este lugar y ahora lo ven totalmente destruido en este lugar, porque más adentro el panorama es mucho más complicado. Las carreteras están prácticamente todavía bajo el agua. Hasta aquí es el lugar donde pudimos acceder, que este lugar se ha transformado en una especie de embarcadero para las autoridades, para el trabajo que está realizando Carabineros, que está realizando bomberos, de poder desde aquí transportar distintos alimentos a las familias y también para los animales. Esto está a unos 3-4 kilómetros de la ciudad de Carahue. Es la realidad que está ocurriendo ahora en este lugar, pero hay lugares mucho más apartados donde lo más seguro es que a través de las mismas embarcaciones todavía no se ha llegado. Por lo tanto, nos contaba también Carabineros que van a hacer un sobrevuelo en un rato más para poder llegar hasta algunas viviendas y ver si es que hay necesidades. No necesidades solamente del tipo de alimentos, sino también, por ejemplo, hay mucho adulto mayor que tiene que transportarse a los distintos establecimientos públicos de salud que no han podido hacerlo producto de que están todos los caminos cortados. Muchachos, les cuento también que el día de ayer en Carahue y también en el sector cordillerano hubo nieve. Por ejemplo, aquí en la misma comuna de Carahue hubo una nevazón que se registró en el sector de la cordillera de Nahuelbuta, en el sector Botrolhue, donde el día de ayer cayó bastante nieve. Hablan de cerca de 50 centímetros de nieve. Lo mismo ocurrió al otro lado de la región, en la cordillera de los Andes, en la comuna de Lonquimay, donde hubo una fuerte nevazón y el día de hoy, de hecho, sigue nevando en algunos sectores y amaneció todo muy nevado, lo que no había ocurrido en días anteriores. Nevazones muy pequeñas, cerca de 10 centímetros, se iba la nieve fácilmente, pero hoy ya el paisaje en ese sector de la región de la Araucanía es mucha nieve. Bueno, Alejandro, me imagino que les ha contado, para el día de mañana se anuncian nevazones en la región de la Araucanía, en parte de la región del Biobío. Incluso las autoridades Senapred han dicho que la nieve no solamente va a llegar hasta la zona precordillerana, sino también al valle. Hay posibilidades que Temuco, la comuna de Lautaro, Victoria, pueda recibir nieve el día de mañana en una condición muy cambiante. Hasta el día de ayer había lluvia intensa, ahora es el frío el protagonista,
De hecho, durante esta mañana, cerca de las 5:30 de la mañana, cuando tomé el vehículo para luego irnos a la oficina y poder llegar hasta este lugar, estaba todo escarchado. Me costó que el parabrisas del auto sacar el hielo que había durante la mañana, y al mismo tiempo había algo de llovizna, muy enrarecido, digamos, el tema meteorológico acá en la región de la Araucanía, con frío a esta hora, pese que se está asomando el sol que no veíamos hace muchos días. Sí, todo esto comenzó el día 13-14 de julio. Llegaron los primeros sistemas frontales, primero al sur, después vino lo del norte chico, ahora volvió al sur o centro-sur del país. Así que hace 3 semanas que no teníamos un día de pausa, de relativa calma. Ayer nevó afortunadamente. Pese a ello, sigue aumentando el caudal de los ríos con todo el agua que ha caído antes. Nevó en Lonquimay, en Melipeuco, en la cordillera Nahuelbuta. Eso es normal. Disculpa que te interrumpa, normal. Pero él dice que podría nevar en Temuco y eso no es normal. Eso es poco frecuente. Exacto. Poco frecuente. ¿Se podría dar cuándo? Para que la gente de Temuco lo sepa. Ya. Mañana llega un nuevo sistema frontal a la zona, pero este proviene, que te decía yo, desde sectores aledaños al Polo Sur. Sí. No viene desde el sur de Rapa Nui, sino que viene desde el del Polo Sur, del Antártico. Entonces viene con mucho frío. Ya esta noche va a nevar en Aysén. Va a comenzar a llover en los lagos, esta noche en los ríos, y mañana sigue subiendo a la Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, y llega hasta O'Higgins a última hora mañana la precipitación. Hablemos de lluvia. Ya. Y mañana en la tarde-noche, mañana viernes, a la madrugada del día sábado, obviamente baja aún más la temperatura, registros cercanos al 0 en los valles, y ahí podría nevar en sectores poco habituales. Por ejemplo, Villarrica, Pucón, Curacautín. Temuco es más difícil, pero podría ser en los alrededores de Temuco, de repente en el Cerro Ñelol. Sí, podría caer algo de agua-nieve. En sectores de la cordillera de Nahuelbuta otra vez. Podría nevar en zonas de la Ruta 5 Sur. De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso que va desde Maule a los lagos, o sea, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, 6 regiones, en donde tú podrías tener nevadas en sectores, por ejemplo, poco frecuentes y de mucho tránsito. En como la Ruta 5. Especialmente del sur. Entonces, el aviso dice peligro por riesgo de desplazamiento, o sea, los vehículos, porque vas por la Ruta 5 Sur y no es como cuando nosotros cubrimos aquí que farillones, que suba con la cadena, no, tú vas. Entonces, quienes conduzcan en la noche del viernes a la mañana del sábado, especialmente los camioneros que conducen mucho en la noche, los buses que vienen de Puerto Montt a Santiago a llegar temprano, tienen que hacerlo con mucha precaución, porque en el camino no es generalizado, pero en algunos sectores un poquitito más altos podrían encontrarse con nieve o agua-nieve en sectores, insisto, desde más, no sé, en San Clemente, en Linares podría caer algo de agua, en las cercanías de Chillán, de Los Ángeles, como te decía, de ahí hacia el sur está esa probabilidad. O sea, viene ahora un evento muy frío, con temperaturas bajísimas y con esta probabilidad de nieve. Esto cesa el sábado y el domingo sería la noche más fría de la ventanita que estamos analizando en general en el centro-sur. Entonces, esa nieve, además, después se va a solidificar en la madrugada del lunes y vamos a tener una película de escarcha que hay que también estar monitoreando. O sea, si no es pito flauta. O sea, lluvia, humedad, ahora viene el frío, o sea, ingredientes fatales para toda esa comunidad. Lo otro que me llamó la atención en el reporte de Ignacio, que no es común tampoco que caiga nieve en la cordillera de Nahuelbuta. Sí, no está en el sector, para que la gente entienda que no está en el sector cordillerano que nos separa con la cordillera de los Andes, que nos separa con Argentina. No, la cordillera de Nahuelbuta es en el otro lado. Cordillera de la costa. Digamos, de cordillera a la costa. Cordillera a la costa. Sí, cuando tienes eventos de sistemas frontales fríos, nieva en el invierno, en sectores altos. No, eso es parte de. Lo otro que yo no lo llamaría anómalo, sino que poco frecuente es eso, que nieve en sectores más bajos ya de cercanos a Temuco, a Los Ángeles, a Osorno. ¿Y Carahue? ¿Qué distancia hay de la costa, del mar ahí, Ignacio? Porque estoy pensando que además es cerca de la costa. Eso me llama la atención. Unos 40 kilómetros está la ciudad de Carahue. Sí. Incluso, bueno, en línea recta yo creo que es menos, debe ser unos 30 kilómetros. Muchachos, ¿sabes qué? Llegó recién aquí el alcalde de Carahue, que nos puede entregar algunos datitos también de la afectación que hay principalmente. Alcalde, venga un poco más por acá, de la afectación de las personas.
que muchas personas lo están pasando mal. Helmut Martínez, alcalde de Carahue, estamos con el mucho gusto, el panel en el estudio, José Antonio Neme, también la gringa Smith y Alejandro. Cuéntenos cuál es la situación de los vecinos, porque son cerca de 4.000, 4.500 personas que viven en sectores rurales que se han visto afectadas con estas inundaciones. Buenos días, saludar al panel de Mucho Gusto. Gracias por estar también cubriendo esta situación de emergencia que estamos viviendo en la comuna de Carahue. Efectivamente, sobre 4.000 personas que hoy día están completamente aisladas producto de la crecida del río Imperial y el río Damas, dos ríos importantes en nuestra comuna. Hoy día, ¿no es cierto?, si bien alrededor más de 4.000 personas están aisladas, la situación crítica, que es donde estamos aquí precisamente en los sectores Taife, La Locura, aquí y en Pancul, son alrededor de 700 personas, ¿no es cierto?, que están entre inundadas, anegadas, ¿no es cierto?, a lo menos sus tierras bajas, por lo menos totalmente inundadas. Entonces, esa es una situación que nos veíamos nosotros desde el año 2008, esta situación de crecida. Y hoy día, junto con esta crecida que estamos viviendo, esta emergencia, tenemos también nieve en la zona cordillerana de nuestra comuna, en los sectores altos también, lo cual se suma también quizás a una nueva emergencia que vamos a tener como comuna. Oiga, las personas afectadas son principalmente pequeños agricultores, ya, que tienen sus cultivos. Sus cultivos se han visto, están bajo el agua y también están sufriendo por los animales que no tienen alimento, ¿no? Así es, hoy día la parte productiva de las zonas bajas de nuestra comuna de Carahue efectivamente se han visto afectadas. El tema del sistema de redes viales también, nosotros vemos caminos totalmente inundados que vamos a tener que reconstruir en alguna oportunidad, y esa es la preocupación que tienen nuestros vecinos. Siempre cuando pasan históricamente cuando pasan estas avenidas, que nosotros le llamamos que son crecidas del río, termina afectada el año, por así decirlo, productivo de nuestra familia. Esta es una situación que nosotros pensábamos que iba a ser de 2 o 3 días y ya llevamos una semana, seguramente con seguridad, para que recién baje el agua la próxima semana, más o menos, y empecemos a ver el sedimento, el barro y los estragos que provocó finalmente en toda la parte productiva principalmente. Yo siempre he dicho, si aquí no hay más casas inundadas es porque a lo menos en los sectores rurales, sobre todo de esta zona, hay casas, construcciones de estilo palefito, y eso es lo único que ha ayudado un poco a mitigar los efectos de esta emergencia que estamos viviendo. Alcalde, y no es solamente el agua, viene el frío, usted lo decía, nevó ayer en Nahuelbuta, hace rato que no ocurría eso, y se viene el frío durante mañana y todo el fin de semana. Exactamente, nosotros tenemos una parte de cordón cordillerano que se llama Cordillera La Costa acá, donde toda la parte alta, sectores rurales también, que arriesgan quedar aislados precisamente por la nieve que hace muchos años no teníamos acá. Y ese efecto también se va a venir acá en nuestra familia hoy día, junto con, ¿no es cierto?, limpiar sus casas. Ya cuando baje el río van a tener todos los efectos del frío, en este caso las enfermedades. Ayer hablábamos con el Seremi de Salud precisamente para poder prepararnos para lo que viene. ¿Qué va a pasar con la papa, alcalde? ¿Hay preocupación nacional? Porque ¿qué va a pasar con la papa de Carahue? Porque esta es la zona de la papa, ¿no? Exactamente, las paradojas de la vida. Nosotros el año pasado tuvimos agricultores que tuvieron que hasta botar papas porque se les pudrieron, precios bajos, ¿no es cierto? Y este año vamos a tener una escasez de este vital producto que nosotros, de hecho nosotros somos una zona papera, somos una zona agrícola, y dentro de la agricultura el producto que se siembra es la papa. Así que hoy día, efectivamente, vamos a tener un impacto directo en nuestro sistema productivo y efectivamente en nuestras familias, que muchas veces, por eso la preocupación de repente a nosotros igual como autoridades nos asombraba que nuestras familias se preocuparan tanto de sus animales, pero me lo decían, después de esta crecida del río, de esta emergencia, aparte de sus casas, los que tienen sus casas todavía, lo único que les va a quedar son sus animales. Por eso tanto la preocupación de mantener o custodiar lo único que les va a quedar para enfrentar después esta situación. Por eso es que es importante que las autoridades, sobre todo del nivel central, que hayan venido acá, recojan esta realidad, porque muchas veces nosotros como municipio tenemos que enfrentar de manera solitaria esta situación, pero lo estamos haciendo hoy día de manera coordinada con los entes públicos, tantas instituciones que se unieron a estos, bomberos, carabineros, etcétera. Bueno, y ayer ya se decretó emergencia agrícola. ¿Cuándo van a llegar esos recursos? ¿Qué es lo importante? Porque una cosa es que se decrete y la otra cosa es que
se bajen esos recursos y lleguen a la gente. ¿Cuándo comienzan a llegar? Porque hay mucha gente que quizás no está viendo en las casas, aquí en estos mismos sectores inundados, que dicen, ¿cuándo llegan estos recursos? Sí, efectivamente, y es una preocupación. Se anunció precisamente ayer en Carahue, estuvo el subsecretario. Agradecemos esa formalización, pero ahora nosotros lo que esperaríamos, por de pronto no tenemos una información detallada de cuándo sería, pero nosotros se nos viene después la fase, luego de cuando baje el río, la limpieza, todo eso, nos gustaría que efectivamente se coordinara la ayuda para que precisamente esto empiece dentro, por ejemplo, del mes de agosto, que nosotros yo creo que vamos a estar hasta la quincena, 20 de agosto por lo menos, con esta situación, limpiando casas, reconstruyendo, porque va a ser importante de ahí pararnos. Y nadie sabe, qué es lo que nos anunciaban las autoridades de Senapred, nadie sabe si es que volvemos a tener un sistema frontal que haga que acá haya una segunda crecida del río o los efectos de esta crecida o de esta emergencia puedan mantenerse en el tiempo. Ojalá que no ocurra eso. Muchas gracias, alcalde Helmut Martín, entonces, alcalde de Carahue, reportándonos cuál es la situación de acá. Ojalá los recursos lleguen pronto, muchachos, y ojalá que no suba el precio de la papa allá en Santiago tampoco. No, probablemente algo de variación va a haber, sí. No solamente en el caso del tubérculo, sino que muchos otros productos. Algunos hablan de especulación, pero al finalmente, digamos, este tipo de temporales trae asociado una volatilidad del precio de las cosechas, evidentemente. Yo el otro día escuchaba ahí a Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en la radio, lo entrevistaban y en realidad el panorama es bien devastador, ¿eh? O sea, todavía no nos hemos dado cuenta de la profundidad del problema porque estamos con la emergencia encima. Oye, seguimos con la Araucanía y hacia el sur. Ya, mañana vuelve la lluvia a la zona, lo que decíamos de viernes a sábado, esta probabilidad de nevadas en sectores